células hematopoyéticas. La primera división celular ocurrió a las 33 horas. La segunda división celular ocurrió 24 horas después y la tercera ocurrió 15 horas después. Quiere decir que el ciclo celular de estas células se fue acortando gracias al efecto de las citocinas hematopoyéticas. Y después de la tercera división, las siguientes divisiones fueron cada 15 horas. Entonces, las células hematopoyéticas tienen esa capacidad extraordinaria de responder al estímulo de factores hematopoyéticos y empezar a dividirse, empezar a generar nuevas células hematopoyéticas. Vean ustedes, esta es otra manera de representar el ciclo celular. De su lado izquierdo, el lado izquierdo de ustedes, van a ver qué ocurre cuando no hay citocinas en el medio de cultivo. Prácticamente las células no se dividen. Y en cambio, cuando hay citocinas, la gráfica que está de su lado derecho, vean ustedes cómo se ven claramente los ciclos que llevan a cabo la célula, los ciclos celulares. Suben, bajan, las células se están dividiendo gracias al efecto de citocinas hematopoyéticas. En el laboratorio hicimos ahora lo siguiente: purificamos células troncales hematopoyéticas y cultivamos una sola célula por cajita de Petri, una sola célula. Y después de varios días de cultivo, si ustedes ven la parte de abajo de la figura, ahí se ve que después de varios días de cultivo, empezamos con una célula y terminamos con 66 millones de células. 66 por 10 37 millones de células. 37 por 10 a la 6 células totales. 37 millones de células se generaron a partir de una sola célula troncal hematopoyética. Esto lo hicimos en el laboratorio y lo que nos deja ver es que la célula troncal hematopoyética tiene un potencial de proliferación muy grande, de tal suerte que después de más o menos 20, 30 días, una sola célula genera 37 millones de células. Suena mucho, ¿verdad? Bueno, pero esto es en cultivo. In vivo, en nosotros, ¿saben ustedes cuántas células genera una sola célula troncal hematopoyética? Pongan en su cuadernito un 1 y luego pongan 15 ceros hacia la derecha del 1. Ese es el número de células sanguíneas que puede generar una sola célula troncal hematopoyética. 1 por 10 a la 15. Ese es el número de células de la sangre que genera una sola célula troncal hematopoyética. Ok, ahora, lo que hicimos después fue tomar a un progenitor multipotente. Fíjense, los progenitores son también células inmaduras, pero ya no se autorrenuevan. Eso es importante. Esa es la gran diferencia entre una célula troncal y una célula progenitora. La célula troncal sí se autorrenueva, la célula progenitora no se autorrenueva. Es inmadura, prolifera mucho, pero no se autorrenueva. No genera más células igualitas a ella, ¿sí? Bueno, lo que hicimos entonces fue cultivar a esta célula progenitora multipotencial, pusimos una sola célula y después de 20 días obtuvimos 16 millones de células, 16 por 10 a la 6. ¿Se acuerdan que la célula troncal nos había dado 37 millones? Esta célula nos da 16 millones. Es todavía un potencial elevado, pero mucho menor que el de la célula troncal. Después lo que hicimos fue tomar a un progenitor que genera a todos los linajes no linfoides, o sea, los monocitos, granulocitos, plaquetas y eritrocitos. Está señalado con el círculo rojo que ustedes pueden ver en la pantalla. Bueno, esta célula la pusimos en cultivo, una sola célula por cajita de Petri, y después de 20 días
obtuvimos 9 millones de células. Sigue siendo un número elevado, pero mucho menor al de las células progenitoras multipotenciales y todavía más pequeño, mucho menor, al de la célula troncal hematopoyética, que eran 37 millones. Ahora miren, si podemos únicamente células progenitoras de granulocitos y monocitos, una sola célula por cultivo y la ponemos a proliferar, después de 20 días tenemos 500,000 de células, 0.5 por 10 a la 6, 500,000 de células, ¿sí? Vean ustedes cómo ya el potencial de proliferación de este progenitor es mucho menor al de los progenitores anteriores y al de la célula troncal. Recuerden, la célula troncal en cultivo, una sola produce 37 millones, un progenitor multipotencial 16 millones, un progenitor mieloide, tanto de granulocitos como monocitos, plaquetas y eritrocitos, produce 6 millones. Y esta célula, que está exclusivamente comprometida al linaje de los granulocitos y los monocitos, 500,000 de células. Ahora, el progenitor que está comprometido exclusivamente a los granulocitos, no da origen a ningún otro tipo celular más que a puros granulocitos, produce 140,000 células. Ven ustedes que ya es un potencial mucho menor, ¿sí? El progenitor de monocitos, exclusivamente monocitos, produce 190,000 células. Una sola célula produce 190,000 células. Y ahora vean ustedes, el progenitor de eritrocitos, vean el círculo rojo está en el linaje de los eritrocitos. Este progenitor produce 4 millones de células, ¿sí? Produce más que los progenitores de células linfoides. Y esto tiene mucho sentido. Miren, yo sé que han sido muchos numeritos, pero lo que les quiero decir es que conforme las células del sistema hematopoyético van avanzando en su proceso de maduración, van perdiendo el potencial proliferativo. Es decir, mientras más inmadura es la célula, mientras más inmadura, tiene mayor potencial proliferativo. Conforme va avanzando en su proceso de diferenciación, va perdiendo potencial proliferativo. Excepto las células eritroides, que a pesar de estar ya muy comprometidas, siguen manteniendo un potencial proliferativo elevado, ¿sí? Y eso tiene mucho sentido, porque de todas las células de la sangre, las que más se producen, porque constituyen la mayor parte de nuestro tejido sanguíneo, son los eritrocitos, ¿sí? Ok. Ahora miren, esta figura es muy interesante por lo siguiente. Ustedes pueden ver que en todos los casos empezamos con una célula troncal, perdón, con una sola célula en el cultivo. Vean ustedes cómo en donde dice D0, día 0, está en 1. Y a partir de aquí, los progenitores o las células troncales empezaron a dividirse, a proliferar, y después los cultivos fueron agotándose, fueron disminuyendo los niveles de células hasta que desaparecieron. Y si ustedes se fijan bien, durante los primeros días hubo un incremento muy importante en las células que están representadas en colores muy vivos, el amarillo, el verde, el rojo, el anaranjado. Esos subieron muy rápido, pero también bajaron muy rápido. Si ustedes ven, entre los días 35 y 42, bajaron estos progenitores. En cambio, las células que están representadas en color azul, blanco y negro se mantuvieron por más tiempo. Esas son las células más inmaduras. Y esto ocurre, algunos de ustedes llevan a cabo trasplantes, ¿verdad? Bueno, esto ocurre exactamente de la misma manera después de un trasplante hematopoyético.
Cuando se trasplanta a un paciente, las primeras células que empiezan a proliferar son los progenitores comprometidos a linajes específicos, los progenitores de eritrocitos, los progenitores de monocitos, los progenitores de granulocitos, son las primeras células que proliferan. Y después empiezan a proliferar los progenitores multipotenciales y las células troncales. Y son precisamente los progenitores multipotenciales y las células troncales las que mantienen la hematopoiesis de manera permanente después del trasplante. Los progenitores comprometidos a linajes específicos ayudan a reconstituir la hematopoiesis en tiempos cortitos después del trasplante. Pero ya de manera permanente son las células progenitoras multipotenciales y las células troncales multipotenciales las que mantienen la hematopoiesis por periodos largos. Ok. Entonces, este esquema lo que nos dice es que la autorrenovación solo ocurre a nivel de células troncales hematopoyéticas y la capacidad de proliferación va disminuyendo de la célula troncal hacia las células progenitoras y precursoras. Ok, ahora miren, las células troncales hematopoyéticas, como ya he dicho, son multipotenciales, quiere decir que pueden dar origen a distintos, a múltiples linajes. Este es otro experimento que hicimos en mi laboratorio. Esas 5 celulitas que ustedes ven ahí son células troncales hematopoyéticas que purificamos nosotros en mi laboratorio. Y después a unas de ellas las pusimos en cultivo en presencia de factores que